con los temas. Vamos a hablar sobre el virus de hepatitis B. Siguiente, por favor. Esto posiblemente suene algo repetitivo. Bueno, no en la etiología, no, pero lo demás sí, con la hepatitis A. Pero pues hay muchas cosas similares entre estas. Para comenzar, tenemos que el virus de hepatitis B es un virus no citolítico, lo que quiere decir que este virus como tal no mata, no daña a las células, sino que todo se va a desarrollar de acuerdo a la respuesta inmunitaria que tenga el huésped. Es un virus, el principal de los hepatnavirus, va a tener un tropismo por el hígado, aunque en ciertas ocasiones puede encontrarse igual en riñones y el páncreas. Eh, este virus va a ser un virus de ADN que va a ser pequeño y con una envoltura. Este va a ser pues, resistente al tratamiento con éter, al pH bajo, a la congelación y al calor moderado. Perdón. También este virus va a codificar una transcriptasa inversa y a pesar de ser un virus de ADN, va a necesitar de un ARN para poder realizar su replicación. También va a codificar varias proteínas, entre ellas en la parte interna va a tener al antígeno de superficie, el cual va a tener pues, sus diferentes glucoproteínas, que va a ser la LMS, y también va a tener antígenos del core, antígenos de E, y pues en la parte lipídica, en su envoltura, va a tener al antígeno de superficie. Estos van a compartir secuencias genéticas, pero van a iniciar con diferentes codones. También las células que pues, son infectadas por este virus van a producir y segregar grandes cantidades de partículas del antígeno de superficie que van a carecer de ADN. Este antígeno de superficie va a ser el principal que se encuentra en el suero y nos va a servir, como vamos a ver más adelante, para la serología, para el diagnóstico. También el genoma de este virus de hepatitis B se va a poder integrar al cromosoma de la célula del huésped. El siguiente, por favor. Bueno, a este virus, al virión, se le conoce también como partícula de Dan, el cual va a tener un ADN circular, parcialmente bicatenario. En la imagen podemos ver los diferentes componentes que tienen. Tenemos allá la envoltura, donde se encuentra el antígeno de superficie, pues ya este va a tener sus glucoproteínas. También tenemos en la parte de adentro el ADN polimerasa, un ADN pues, mayoritariamente bicatenario, el antígeno del núcleo o el antígeno de core, también se encuentra el antígeno E y la proteína quinasa. En la parte de abajo también vamos a tener el que se encuentra circular. Podemos pensar que es la partícula de Dan, pero es otra, que incluso se ve aún más pequeña con las medidas ahí, que esta partícula es la que contiene el antígeno de superficie, puede ser circular o puede ser alargada. Esta partícula va a tener una proteína quinasa y una polimerasa. También en el núcleo va a tener pues, el antígeno del núcleo, del core, y en su envoltura pues, contiene la glucoproteína del antígeno de superficie, que es el HBsAg, el cual se va a secretar principalmente en el suero. El siguiente, por favor. Bueno, ahora con respecto a la replicación, en esta, pues como ya vimos, va a ser un virus de ADN, pero va a necesitar de un intermediario de ARN, el cual va a producir y secretar partículas que van a servir como señuelos antigénicos, que es el antígeno de superficie. En la imagen, pues, yo pensé que se veía más, o sea, se ve un poquito más explicado, donde tenemos ahí al virión, que tiene su envoltura del antígeno de superficie, tenemos al core
y dentro de este está el genoma de ADN parcialmente bicatenario. Esta partícula, este virus, entra a la célula, entra a la célula y se deshace de esta envoltura. Una vez dentro de la célula, en alguna bibliografía, en el Kumate menciona que el core como tal no sufre ningún cambio hasta llegar al núcleo. Y una vez en el núcleo, este genoma parcialmente bicatenario es completado pues ya en una cadena doble de ADN. Tiene una de sentido positivo y una de sentido negativo. Entonces, en este se da la transcripción del genoma y este tiene como resultado 4 ARN mensajeros, entre los cuales destaca uno que es aún más grande que el mismo genoma. Y este pues, se tiene ya para más adelante. Los otros salen del núcleo hacia el citoplasma y sufren de la traducción, en la cual pues, se sintetizan proteínas, las cuales se van a ensamblar alrededor del ARN mensajero de mayor tamaño y van a dar como resultado un ADN en sentido negativo gracias a la transcripción inversa. Entonces, este ADN con sentido negativo o esa partícula que lo contiene aún va a tener un ARN, el cual se va a ir desintegrando a la vez que se forma un ADN positivo, perdón. Y ya una vez que se tienen estas dos cadenas de ADN negativo y positivo, entonces se dirigen hacia el retículo endoplásmico donde van a obtener otra vez su envoltura y ya son liberados de la célula para poder ir a otras células a poder infectarlas. El siguiente, por favor. Luego tenemos la transmisión. Pues en esta transmisión, principalmente el virus va a estar en la sangre. La transmisión es a través de fluidos corporales. Se va a encontrar principalmente en la sangre, aunque se puede encontrar igual en menor cantidad en el semen, en la saliva, en la leche materna, en secreciones vaginales y en el líquido amniótico. La infección se va a dar a través de varias rutas. Puede ser la ruta parenteral, el cual puede ser por transfusión de sangre, hemoderivados contaminados, agujas compartidas, acupuntura, algún piercing, tatuaje que se haga con agujas infectadas. También puede ser por vía vertical o ruta vertical, que es la ruta a través del parto, a través de la madre hacia el hijo. Y también por contacto sexual. También algo importante para trabajadores en el sector salud que manejan las distintas pruebas de fluidos corporales y demás, puede ser una ruta de transmisión, la inoculación accidental. Y en la imagen podemos ver más o menos cómo es todo el proceso, en el cual se ve pues, una imagen donde están las distintas rutas de infección, en el cual pues, ya una vez que un huésped se infecta, estas partículas están en la sangre y si se tiene la vacuna, que eso se va a hablar igual en la prevención, pues esta puede evitar el contagio, puede evitar que se disemine y frenar ahí la infección. Sin embargo, si no se tiene o aún así se da la infección, esta llega hacia el hígado y en el hígado se comienza la infección. En esta infección pues da la liberación de antígenos de superficie, que como más adelante vamos a ver, al formar inmunocomplejos, estos pueden desarrollar distintas enfermedades que incluso pueden ser extrahepáticas. También la respuesta inmunitaria, pues esta va a dar la sintomatología y si es una... Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que ahí se explica mejor lo de la respuesta inmunitaria. En la patogenia, prácticamente lo que dice esta diapositiva es lo que está en la imagen. Cuando hay una infección en el hígado, si hay una respuesta inmunitaria eficaz, entonces esta va a ser la que va a producir todo el cuadro clínico. Y en si es eficaz, se va a producir un cuadro agudo, donde pues, va a dar los síntomas, que este cuadro agudo va a ser muy similar al de hepatitis A. Y sin embargo, pues con este cuadro agudo terminando, pues ya se da la curación y no pasó a más.
Sin embargo, cuando hay una respuesta inmunitaria celular limitada o incapaz de poder atacar a, estas, a esta infección, sí puede haber un cuadro clínico leve, incluso puede haber ocasiones en las que es asintomático y con el paso del tiempo se vuelve crónico. Y esto al volverse crónico puede llevar a distintas complicaciones, como puede ser la cirrosis, un hepatocarcinoma primario, e incluso en una coinfección con el agente delta de este tipo de virus puede desarrollar una hepatitis fulminante, el cual pues, es casi mortal. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos en la fase aguda, pues el virus comienza a replicarse en los hepatocitos en un lapso de 3 días desde su adquisición y esto siempre con un mínimo efecto citopático, incluso siendo asintomático. La infección pues comienza a evolucionar, como les dije, sin haber pruebas de lesión hepática o síntomas. También tenemos que las copias del genoma del virus de hepatitis B se va a mantener en el núcleo durante mucho tiempo y va a empezar a formar cromosomas muy pequeños de ADN circular o incluso puede integrarse a la cromatina del hepatocito. Estos mini cromosomas van a poder generar al virus y al antígeno de superficie, el cual cuando estos se comienzan a acumular en la célula, comienzan a producir la citopatología de vidrio esmerilado. Y pues estas partículas del antígeno de superficie pues continúan secretándose en la sangre, se continúan encontrando en todo el suero y esto es lo que va a servir para identificar la infección. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de la fisiopatología, como les dije, vamos a tener un virus no citopatológico, citológico. Pues todo se va a deber a la respuesta inmunitaria. En esta, la inmunidad inmunitaria y la inflamación que desarrolle van a ser los responsables de la aparición o no de los síntomas. Y también van a ser responsables de si se cura la enfermedad o no se cura. En el parénquima hepático va a haber cambios degenerativos y regenerativos. En estos va a haber una hinchazón celular, va a haber necrosis, especialmente en los alrededores de la vena central del lóbulo hepático. Esta inmunidad celular, bueno, principalmente por los linfocitos T, estos linfocitos T cuando son incapaces de tratar la infección, pueden provocar síntomas moderados o incluso ser asintomáticos y desarrollar una enfermedad crónica. Con esta enfermedad crónica, pues sigue afectando a los linfocitos T, ya específicamente a los CD8, que incluso van a ser aún peor la enfermedad crónica, porque van a ser incapaces de poder atacar esta infección. También tenemos que en los lactantes y en los niños, debido a que pues, estos todavía tienen una inmunidad inmadura, van a ser más propensos a desarrollar una enfermedad crónica. Si no me equivoco, es el 90% de los lactantes con madres que son positivas para el antígeno de superficie van a ser más propensos a desarrollar una hepatitis crónica. Y también con relación a otros antígenos, el antígeno de core, pues, se va a mantener dentro de las células, entonces no va a ser los anticuerpos que se producen para no van a ser capaces de atacarlo y como resultado, pues estos anticuerpos del core van a quedar libres y van a ser detectables eh, a lo largo del curso de esta infección, incluso después de la infección pueden seguir siendo detectables. El siguiente, por favor. Luego tenemos en la epidemiología el periodo de incubación de este virus de hepatitis B.
suele estar entre 45 y 160 días. Sin embargo, se tiene un promedio de 100 días aproximadamente. Eh, el huésped va a ser infeccioso pues, durante todo el tiempo en el que se presenten estos componentes del virus. Y también algo importante, los portadores crónicos. Estos recuerden que pueden ser asintomáticos, puede ser que incluso no se den cuenta que son portadores, que tienen el virus. Entonces, estos van a facilitar la diseminación del virus, van a poder infectar a otras personas sin ellos darse cuenta. Eh, Esta condición puede durar incluso toda la vida. Eh, También el virus, bueno, como les dije, se va a transmitir por vía sexual, parenteral, perinatal y eh, pues se puede contagiar a través de la leche materna en el hijo. Por eso es importante al momento del, de un parto, de checar a la madre antes, ¿no? De hacerle estudios de sangre y demás para poder detectar si es portadora o no. La siguiente. Bueno, tenemos que, igual que en el boletín epidemiológico, en México del 2010 al 2020 se presentaron en promedio 737 casos anuales de hepatitis B. Ahí tenemos por entidad federativa en Yucatán. Este es hasta la semana 39, si no me equivoco, el 2 de octubre, eh, teniendo pues, una acumulación de en hombres de 7 y en mujeres de 4. La distribución de hepatitis B va a ser mundial y según la OMS, en la región de América, cada año, esto lo saqué del lo que subieron con el Día Mundial de la Hepatitis, que si no me equivoco creo que fue el 2 de octubre. Eh, en la región de América, cada año hay 10.000 infectados y 23.000 muertes por el virus de hepatitis B. De todos estos, solo el 18 llega a diagnosticarse y apenas el 3% son los que reciben un tratamiento como tal. La mortalidad de esta enfermedad va a ser del 0.5 al 1.5%. Y pues las principales preocupaciones es de una enfermedad crónica que pueda desarrollar este hepatocarcinoma. Pues esto va a provocar entre 2.500, 250.000 y 1 millón de muertes al año en todo el mundo. El siguiente, por favor. Bueno, luego vamos a pasar al cuadro clínico. Como les dije, va a ser muy similar. En este, pues tenemos la fase aguda y la fase crónica. Hasta el 25% va a tener una enfermedad clínicamente manifiesta. Los síntomas pues, se van a relacionar con los cuadros. La anterior, por favor. Se van a relacionar con los 4 periodos clínicos de esa enfermedad, que es el periodo de incubación. Bueno, en este caso, hablando de un cuadro clínico agudo, vamos a tener la fase preictérica o prodrómica, la fase ictérica y el periodo de convalescencia. En la preictérica, esta puede durar de 3 a 4 días aproximadamente y se va a caracterizar por la manifestación de los primeros síntomas, que estos pueden ser un malestar, fiebre, puede ser fatiga, escalofríos, también pueden haber síntomas gastrointestinales como es la anorexia, las náuseas, el vómito, puede haber problemas con el olfato, con el gusto, dolor en el hipocondrio derecho por la inflamación del hígado. También pueden haber síntomas extrahepáticos, como puede ser, esto ya por complicaciones que puede haber, que puede ser una artritis, puede haber cefalea, artralgias, mialgias. En la fase ictérica, pues, como su nombre lo dice, el principal síntoma por el que se caracteriza puede ser la ictericia. También hay presencia de coluria, de acolia. Y esta fase suele durar de 1 a 4 semanas. Y ya el periodo de convalescencia, este es el periodo de recuperación, donde pues, ya
se identifica que el paciente está en este periodo cuando los síntomas comienzan a disminuir. El siguiente, por favor. Luego tenemos a la infección crónica, que pues de las personas que tienen la infección por virus de hepatitis B, del 5 al 10% suelen presentar o suelen desarrollarse en una hepatitis crónica. Esto, como ya vimos, por una incapacidad de la inmunidad celular para poder enfrentar a esta infección. En esta infección crónica, aproximadamente una tercera parte de estos pacientes va a padecer una hepatitis crónica activa, donde se va a ver una destrucción continua del hígado, y los otros, el restante, va a presentar una hepatitis pasiva crónica, que esta, a pesar de ser pasiva, es también conocida como hepatitis crónica persistente. A pesar de ser pasiva, de aparentar que no hace nada, son más propensos a desarrollar complicaciones, por lo que ya vimos que pues, no tienen esta sintomatología y puede desarrollar cirrosis, un hepatocarcinoma. Sin embargo, en esta infección crónica puede detectarse de forma casual por el hallazgo de concentraciones elevadas de enzimas hepáticas. También tenemos que estos van a correr el riesgo de padecer un cuadro fulminante con una coinfección del virus de hepatitis D. Y como les mencioné hace ratito, hasta el 90% de los lactantes infectados puede convertirse en portadores crónicos, o más propensos a convertirse en portadores crónicos. Y también el 80% de los casos del hepatocarcinoma se puede atribuir o se atribuye hacia las infecciones crónicas del virus de hepatitis B. El siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos el diagnóstico, que pues esto principalmente se basa en la sintomatología. Una vez teniendo la sintomatología, podemos sospechar sobre infección de hepatitis y ya se va a confirmar con estudios de daño hepático. Puede ser por estudios de sangre donde podamos ver las enzimas hepáticas las enzimas hepáticas. Puede ser igual con la serología, con la detección de los antígenos de superficie, el antígeno E, el patrón de los anticuerpos, que estos se van a dar normalmente en la diseminación del virus. También la cantidad de virus en la sangre que se puede obtener a través de una prueba de PCR. Incluso hay igual, esto es más ya en un estado crónico, en un estado donde el paciente ya está muy grave, que puede ser con se le llama, si no me equivoco, elastografía hepática, que es una ecografía que se hace para ver cómo se encuentra el hígado. Y también, pues el conocimiento de la carga vírica, esta va a ayudar a seguir la evolución de la infección crónica por el virus de hepatitis B y la eficacia del tratamiento antiviral. El siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos todo lo de la serología, donde el antígeno de superficie y el antígeno E, pues estos se van a secretar durante la replicación vírica. El antígeno E va a tener mejor correlación con el virus infeccioso. Una infección crónica o no curada, esta se puede distinguir por el hallazgo de estos antígenos, ya sea individuales o en conjunto, o por la ausencia de anticuerpos detectables, que estos anticuerpos, a pesar de producirse, los complejos que hacen estos antígenos, por ejemplo, el antígeno de superficie con el anticuerpo del antígeno de superficie, el antígeno de superficie suele inhibir a este anticuerpo y ya no se pueden detectar. El siguiente, por favor. Aquí igual, de una mejor forma, podemos ver cuando tenemos una infección aguda, una aguda resuelta, si el paciente es vacunado, y todo esto, pues si hay presencia o no de diferentes anticuerpos, antígenos. Por ejemplo, en infección aguda vamos a tener el antígeno de superficie positivo, el antígeno E igual, la inmunoglobulina M, anticuerpo del core, y el ADN viral, todos estos en positivo, y el antígeno G
va a ser negativo y el anticuerpo para el antígeno de superficie va a ser negativo. Teniendo esto en la serología, podemos decir que hay una infección aguda, y así con los demás que se presentan aquí en el mundo. El siguiente, por favor. Bueno, ya pasando con... Pero nada más especifícanos cuándo consideramos que la enfermedad está curada. Ya nos dijiste cuándo está aguda, ahora nada más acláranos cuándo está curada con base a esa tabla. Ahí lo tienes. Sí, puedes regresar al anterior, por favor. Ahí, cuando está curado, se va a ver como el que está vacunado. Pues todos están negativos y va a haber presencia de anticuerpos. Cuando vemos la presencia de anticuerpos del antígeno de superficie, es ya sea que el paciente esté vacunado o que ya haya tenido la infección y esta infección ya ha sido curada. Muy bien, entonces consideramos que alguien está curado cuando cumple dos condiciones. Una, que no tenga ningún antígeno positivo. Ninguno. Y que tenga presencia por lo menos de un anticuerpo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Sí? El anticuerpo contra el core puede estar positivo o negativo. ¿De qué va a depender de que esté positivo o negativo? Del tiempo en que lo estemos midiendo. ¿Sí? Sobre todo si es IgM. ¿De acuerdo? Pero entonces, curaciones, ningún antígeno y por lo menos un anticuerpo, el de superficie. Idealmente el 2, el contra el core. Porque aquí tenemos que diferenciar el haber tenido una infección con el haber estado vacunado. Vamos más adelante un poquito. La vacuna está basada en antígeno de superficie. Por lo tanto, la vacuna lo que hace es que se creen anticuerpos contra el antígeno de superficie. Entonces, en un vacunado tampoco hay ningún antígeno, pero el anticuerpo contra el antígeno de superficie está positivo y nunca habrá anticuerpo contra otros antígenos si es vacunado. Nunca habrá contra otros. Aunque en un momento dado podemos vernos en la disyuntiva diagnóstica cuando medimos los anticuerpos mucho tiempo después de la enfermedad aguda y solo tenemos positivo uno, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ahí nos podría costar trabajo diferenciar entre lo que fue vacunado o lo que no lo fue, ¿no? Desde luego que el antecedente de haber sido vacunado pues es importante para decidir sobre algún aspecto, ¿no? Y bueno, pues ahí para las formas crónicas de la hepatitis, vean ustedes que puede o no haber algún anticuerpo, pero siempre habrá un antígeno, ¿sí? Por lo menos el antígeno de superficie. Siempre habrá un antígeno. Y si es crónica activa o no lo es, pues eso ya será un asunto de otros criterios donde consideramos las aminotransferasas, la biopsia hepática, la condición general del paciente. Pero aquí lo que básicamente nos compete mucho es la forma aguda y qué hacer con esos pacientes antes de que lleguen a la forma crónica. Ya para la forma crónica pues, sería derivar al paciente. Adelante. Adelante. Bueno, con respecto al tratamiento, pues en este va a depender. Si es una infección aguda, para esta no hay tratamiento farmacológico, solo se recomienda pues, el reposo, la ingesta de líquidos y el aislamiento, ¿no? Ya cuando es crónico, entonces ya hay tratamiento farmacológico como tal. Y aquí pues, encontramos estos cuadros donde muestra todo el esquema para adultos y para niños. En el caso de los adultos, el tratamiento recomendado es el tenofovir en una dosis de 300 miligramos al día, ya sea como monoterapia o combinado con emtricitabina. Pues el tenofovir ya se reduce a 245 miligramos y la emtricitabina es en 200. En adultos con enfermedad hepática compensada y sin tratamiento previo de la amibudina, en este se da entecavir de 0.5 miligramos al día, y si ya
ya hubo tratamiento con la lamivudina, se da 1 miligramo al día. También estaba leyendo que la lamivudina, sin embargo, ya no se recomienda tanto porque tiende a desarrollar resistencia a fármacos antivirales. Y al desarrollar esta resistencia, pues ya se puede tener la alternativa con el interferón pegilado alfa, ya sea 2A o 2B, que son inyecciones, o sea, es por vía subcutánea. Pues la de 2A va a ser de 180 microgramos, es una por semana y se recomienda un mínimo de 4 meses. Y el 2B es de 0.5 o 1 microgramo por kilogramo por semana igual. En el caso de los niños, en este sí se recomienda que si hay un recién nacido con una madre positiva, en esta pues administrar la inmunoglobulina contra la hepatitis B durante la primera semana de la exposición, de haber nacido, ¿no? Y aparte la vacuna. También los medicamentos, pues ya en niños de 12 años de edad o mayores y con peso de 35 kilogramos o más, sí se recomienda el tenofovir de 300 miligramos al día. Y en niños de 2 años de edad o mayores y con peso de 10 kilogramos o más, es el entecavir. Y esto pues ya aquí se tienen de acuerdo al peso y la dosis diaria, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos los factores de riesgo por un lado y la prevención por otro, ¿no? Los factores de riesgo, pues este va a ser individuos en regiones endémicas, los recién nacidos de madres con hepatitis B crónica, los adictos a drogas, esto por uso de agujas infectadas, también individuos con múltiples parejas sexuales, los pacientes que son trabajadores sexuales tienen más probabilidad de desarrollar de hepatitis B. También el personal sanitario que está en contacto con fluidos, sangre, las parejas sexuales de portadores, los hemofílicos y otros pacientes que necesitan tratamientos de sangre o hemoderivados, también pacientes que son receptores de sangre o de órganos, y también la edad del ser mayor de 60 años de edad, pues por la disminución de la respuesta inmunitaria igual. También puede ser más propensos a desarrollar, en caso de infectarse, una enfermedad crónica. Ahora, la prevención, pues son el cribado serológico en los bancos de sangre, también la administración de la vacuna del virus de hepatitis B, que pues la vacuna va a ser, son 3 dosis que se tiene de la vacuna. Esta vacuna va a proporcionar 90% de protección y la primera dosis se pone a los recién nacidos antes de ser egresados del hospital. La segunda dosis es de 1 a 2 meses de edad y la tercera dosis se recomienda poner entre los 6 y 18 meses. Y también pues, a los hijos que son a los hijos de madres positivas para el antígeno de superficie, a estos debe administrárseles la inmunoglobulina, la gamma globulina hiperinmune, lo más pronto después del nacimiento. Y ya después ponerles la vacuna. También las prácticas sexuales seguras son un método de prevención. Evitar compartir objetos personales como cuchillas de afeitar, cepillos de dientes, las agujas, no reutilizarlas, los programas de rehabilitación, las precauciones universales de sangre y líquidos corporales. En el caso de las personas que trabajan en el sector salud, el uso apropiado del equipo protector. También tener precauciones especiales con las agujas y los instrumentos cortantes y desinfectar los objetos, ¿no? Aquí decía de la fuente que encontré, soluciones lejía al 10%,
pero pues sí tener muy en cuenta este cuidado, ¿no? De desinfectar las cosas. En el caso de las agujas, no usarlas de nuevo y demás. El siguiente, si no me equivoco, es... Ah, bueno, y con el pronóstico. Con el pronóstico esto va a depender si hay hepatitis aguda o hepatitis crónica. La aguda, pues esta suele desaparecer en un promedio de 2 a 3 semanas. Ya vimos con las distintas fases, puede llegar incluso a 4 semanas y ya después entrar al periodo de convalecencia e ir disminuyendo los síntomas. El hígado, sin embargo, a pesar de ya haber, de ya no haber síntomas, sí el hígado puede mantenerse eh, con algunos detalles y puede regresar a la normalidad ya después de 4 a 6 meses en la mayoría de las personas. En, con relación a los recién nacidos, pues estos sí, como he ido mencionando, son más propensos a contraer la enfermedad crónica. En esto sí hay que tener mucho ojo al momento de tratarlos. Y pues las infecciones fulminantes, la activación de infecciones crónicas o la coinfección con el agente delta, estos pueden ocasionar lesiones hepáticas permanentes como la cirrosis e incluso la muerte, desarrollar el carcinoma de células hepáticas. Y también pueden desarrollar enfermedades extrahepáticas como se ve en el diagrama, como puede ser una poliarteritis nodosa, la glomerulonefritis, eh, entre otros. Y pues ya eso sería todo de mi parte. Sí, excelente presentación, Irving. Excelente. No la quiten, no quiten esta. Vamos a ver algunos puntos nada más que los tocaste prácticamente todo. Nada, vamos a reforzar algunas cosas, ¿sí? Para que se olviden menos, ¿no? Yo entiendo que hay mucha información en tan corto tiempo y eso, bueno, pues dificulta que se queden algunas cosas ahí pegadas, pero algunas cosas son importantes que reforzarlas para tenerlas presente y cuando sea el momento volver a revisar el tema cuando se requiera. Bien, y este diagrama que nos pusiste pues es muy importante en lo que se refiere a la evolución, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Aquí prácticamente en esta guía, en este diagramita, pues está resumida toda la clase, ¿no? Claro, no estamos en detalles de los datos clínicos, pero vamos a tocar algunos puntos respecto al tratamiento y la prevención. Pues en el caso de estas hepatitis, la B, la D y la C, lo más importante pues es la prevención, porque ya nos dijiste cosas muy ciertas y esto va también para la que viene, que si bien en la gran mayoría de los casos la evolución natural de la enfermedad, hágase lo que se haga, esa es la curación, 90% en el caso de hepatitis B, existe un 10%, ¿sí? Que no curaría, ¿sí? Un 1% que te lleva hepatitis fulminante que te pone en riesgo la vida al momento de la hepatitis fulminante, ¿sí? O que si no te mata, te deja daño hepático grave, que acabas con una cirrosis o con una insuficiencia hepática, y ahí pues el tratamiento pues, únicamente sería el trasplante hepático, ¿no? O en ese 9% que te lleva a las hepatitis crónicas con sus variantes. Entonces aquí lo más importante es la prevención. Y tú ya nos dices una lista de las cosas, de las medidas higiénicas, las de protección que tendríamos que seguir para evitar el contacto con el virus. O sea, si nosotros evitamos el contacto con el virus, cuyas dos formas principales de transmisión son el contacto sexual y por la vía parenteral, transfusiones o uso inadecuado de punzocortantes y jeringas, pues la mejor manera de no tener el contacto con el virus pues es seguir todas las indicaciones. Pero hay un grupo que a pesar de todo, pues no tiene vuelta de hoja, ¿no? Por ejemplo, los médicos, los enfermeros, los recolectores de basura, que no tenemos el cuidado y ahí le metemos un montón de cosas contaminadas donde se cortan, ¿no? Y hay un grupo de personas que a pesar de tener el cuidado, pues están cotidianamente expuestos al virus. Y a ese grupo de personas pues hay que reforzar con la vacunación.
Entonces ya nos hablaste muy bien del diagnóstico, de todas las herramientas que tenemos, una batería donde detectamos antígenos, anticuerpos e inclusive podemos poner en evidencia el genoma y además medir la carga de virus que en un momento dado se puede tener en la enfermedad, ¿no? Y eso nos sirve para el diagnóstico y, como bien dijiste, pues para el control del tratamiento. Entonces vamos con algunas preguntas específicas, ¿sí? En este caso, en el caso de la hepatitis B, como no lo hay en la hepatitis A, hay tratamientos específicos, tratamientos que además son bastante tóxicos, ¿eh? Algunos de ellos vienen del conocimiento del tratamiento del VIH-Sida, ¿sí? Porque son análogos nucleótidos o análogos nucleósidos, cuya experiencia pues la empezamos a tener en el tratamiento del VIH. Y como el VIH y la hepatitis B son amigos, van juntos, van de la mano, pues ahí se empezaron a ver los efectos del tratamiento del VIH con respecto al comportamiento del virus B. Entonces nos dijiste dos cosas muy importantes. La hepatitis aguda, ¿sí?, pues no requiere tratamiento. No le vamos a dar un medicamento tóxico cuando la posibilidad de que cure es 90%. Entonces, ¿en quiénes sí vamos a darle un tratamiento? Aquí de entrada a aquellos que tienen datos de hepatitis grave, de hepatitis fulminante, o aquellos que ya tienen datos clínicos de hepatitis crónica. Y hablamos de hepatitis crónica, y ahí está en la parte de medio de la gráfica, a los que tienen más de 6 meses de evolución de la enfermedad, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuáles son los criterios para pensar en hepatitis crónica, que nos los dijeron, ¿no? Pero ahorita los vamos a reforzar. Entonces, en aquellos que tienen más de 6 meses, pues habrá que darle tratamiento, ¿sí? Y ahí nos explicaron el tratamiento. Ahora, pregunta para ti, Irving. Sí, que lo más probable es que me la respondas, y si no, también es para todos los demás. Si ya estamos diciendo que lo más importante es la prevención, ¿sí?, la pregunta es, el que no tiene ningún dato de enfermedad hepática al momento y tiene antígeno de superficie positivo, a ese se le llama portador asintomático del antígeno de superficie. Y eso quiere decir que de alguna manera, pues ya tuvo hepatitis B, pero todos sus marcadores están negativos porque ha entrado en un estado de equilibrio, ¿no? Y ha podido contener hasta ese momento el daño hepatocelular. Pero la pregunta es, Irving, ¿el portador asintomático del virus de la hepatitis B puede transmitir la enfermedad, sí o no? Sí, de hecho, es lo que mencioné en una parte, que estos son los que facilitan la diseminación de la enfermedad porque no saben que lo tienen. Exactamente. Aquí tenemos un problema con la enfermedad, porque a diferencia de la hepatitis A, que puede ser más sintomática en frecuencia, ¿no?, que esta que va más oculta hasta que se rompe un equilibrio. Entonces aquí tenemos un problema tanto con B como con C. Ya vamos a ver que con C es peor, ¿no? La frecuencia de cronicidad pues todavía es mayor, ¿no? Y además es más mentirosa y entra más despacio, pero además acaba con el paciente a lo largo del tiempo. Entonces, aquí hay un punto muy importante, porque estos portadores asintomáticos del antígeno de superficie pues pueden ser infectocontagiosos para sus parejas sexuales y para sus bebés en el caso de las mujeres, ¿no? Es aquí donde guarda relevancia el qué hacer. Y por ejemplo, ¿ustedes ya vieron Gineco, Irving? No, doctor. No han visto Gineco, pero les comento. Cuando vean Gineco van a ver que hay cosas que se detectan de cajón en el embarazo, ¿no? Se detectan desde hace mucho tiempo, pues sífilis, ¿no? Les hacemos BDRL, en la primera consulta le solicitamos el BDRL y buscamos sífilis de entrada en toda mujer embarazada. Es una prueba que por norma y por ley no le debe faltar a una mujer en el control prenatal. Y la otra que está desde hace algunos años
es la prueba rápida para detectar VIH-Sida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos cosas que hacer para evitar la enfermedad, tanto en la mujer como en el bebé, ¿no? Sobre todo con el bebé cuando se trata de mujeres embarazadas. El caso de la hepatitis B, pues podría ser un caso muy parecido al VIH-Sida, ¿no? Que te lleva a una enfermedad con un periodo de ventana donde no lo puedes diagnosticar y que te puede llevar a la cronicidad. Y en el caso del recién nacido, pues todavía existe más la posibilidad de que no le vaya bien, ¿no? Pregunta Irving, ¿por qué crees que no le hacemos una detección a la embarazada de hepatitis B? Cuando podría parecer lógico. Bueno, no me contestes, Irving. No, vamos a, no, vamos a ver. Vamos a preguntarle a alguien para que piense. Vamos a preguntarle a Diana Rejón. Diana, supongamos que tú eres la secretaria de salud, Diana. ¿Le harías una pesquisa de hepatitis B a todas las embarazadas? ¿Sí o no? Diana. Sí, sí, doctor. Ándale, acérquese un poquito más al micrófono, Diana. Lo que Vamos a pasa es que conversar. estaba fallando mi internet. No sé si me pudiera repetir. Repetir la pregunta. Estamos conversando que en el caso de mujeres embarazadas hacemos dos pesquisas por el impacto de la enfermedad en el recién nacido. Y, hacemos pesquisa para sífilis y hacemos pesquisa para VIH-Sida. ¿Por qué? Porque tenemos manera de evitar la enfermedad en el recién nacido. Y el caso de la hepatitis B, pues podría ser otro, pero no hacemos la pesquisa. Ahora, la pregunta es, si usted fuera la secretaria de salud y tuviera en su mano y en su poder decidir hacer la pesquisa, ¿la haría? ¿Y por qué cree que no se hace nada ahora respecto a la pesquisa? ¿Y qué sí se está haciendo respecto a hepatitis B? Si tengo la opción, yo Ajá. diría que sí se le haga. Pero sí. ¿Y por qué cree que no se hace? Ahí tenemos dos manos levantadas que le van a ayudar, ¿eh? Vamos a oír su opinión también. Usted ya nos dijo que si tiene opción, Pero, ¿por qué cree que no se hace? supongo que por la presencia de la vacuna, ¿no? Bueno, vamos a dejar su respuesta en stand-by. Para oír, no, a ver, no me bajen las manos los que los tenían bajado. A ver, ya se me fueron. Mari Carmen era una de ellas, Mari Carmen. Pues yo pensaba porque, pues no sé, o sea, si es para obligatorio para todas, pues me imagino que es un gasto pues muy fuerte. O sea, y aparte, pues como dijo Diana, si ya hay la vacuna, o sea, se enfocan más en pues en vacunar a las personas y ya no tienen que hacer ese gasto en pues en la prueba. Exactamente. A ver, ¿quién más tenía levantado la mano? A ver. Sí, es ¿Quién fue? A ver, Jesús, Eduardo. Jesús. A ver, Jesús. Pues básicamente iba a decir lo mismo, que ajá, como ya la vacuna es parte de la cartilla de vacunación desde que la persona pues es un bebé, entonces pues por eso ya no se hace. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de buscar? Bueno, ya nos dijo Mari Carmen, o sea, los tres nos dieron la respuesta correcta, ¿no? La primera es que somos pobres, ¿no? Somos pobres y de familia numerosa. Y creo que el sistema de salud no aguantaría hacer la pesquisa en todas las embarazadas. Esa es una triste razón, ¿no? No aguantaría. Sin embargo, como bien ya lo dijeron, pues tenemos una alternativa parcialmente eficiente, correcto, vamos a ver, parcialmente eficiente,
que es que a todos, sí o sí, independientemente de la condición materna, se le pone la vacuna contra la hepatitis B. Entonces, de alguna manera, el no buscar hepatitis B en la embarazada se subsana con la aplicación en el periodo neonatal inmediato de la aplicación de la vacuna. Y esto pues evitaría una buena proporción de hepatitis B neonatal si la madre tuviera hepatitis B. Lamentablemente pues pues ahí queda volando la condición materna porque pues no la diagnosticaríamos y queda todavía una posibilidad de que el bebé, a pesar de que lo vacunemos, pues pudiera tener hepatitis B. Porque no es todo lo que tuviéramos que hacer en un bebé con hepatitis B. Ya te lo voy a mostrar una tabla, pero ustedes están en lo correcto, ¿no? Si fuésemos un país con una alta incidencia de hepatitis B, como ya lo vamos siendo, con una alta incidencia de drogadicción por vía parenteral, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer algo, ¿no? Desde luego que si yo tengo una mujer embarazada y yo sé que es drogodependiente y que además le entra a... El ser drogodependiente te hace de riesgo por varias razones, ya sea porque uses cosas contaminadas o porque cuando estás con el efecto de la droga, pues estás totalmente liberado de todo pecado, ¿no? Y haces cosas, pues haces cualquier cosa, ¿no? Todo te parece fácil y todo te parece bien y todo te parece sin riesgo y lo haces, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso sí deberíamos estar obligados en buscarle a la mujer embarazada enfermedades que se pueden transmitir sexualmente y que pueden tener impacto sobre su bebé. Si no lo es, si no lo detectamos, pues lo que estamos haciendo ahorita pues es más barato y se hace desde hace muchos años. Y la prueba de que ha sido efectivo, pues es que pues, tenemos poca hepatitis B en el niño, ¿no? Eso es una prueba fehaciente de que ha servido, ¿no? Pero pues no es cero. Entonces, vamos a ver. Solo les voy a mostrar para pasar al siguiente tema algo que está en el libro rojo que ya les puse ya, que es de la Academia Americana de Pediatría, que es respecto al tratamiento. Vamos a reforzar nada más lo que Irving ya nos dijo bien y claro. Doctor, ¿Sí? ¿Escucho? pero por ejemplo, entonces una mujer que tenga la vacuna, ¿no? Ya tiene los anticuerpos, al momento de que nazca su hijo, ¿le podría pasar los anticuerpos al bebé? A ver, una mujer vacunada que tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie, que es el único, ¿no? Es el único que tendría. Si está vacunada, ¿sí? El único anticuerpo que tendría es el antígeno de superficie. Y sí le podría transferir anticuerpos de tipo IgG, que son los que se transfieren. Pero esos anticuerpos tienen una vida media que en promedio son 6 meses, ¿sí? Y que no va más allá de un año. O sea, la protección, en este caso, sería una protección temporal. Pero aquí tenemos una ventaja, ¿no? Que si la mujer no tiene hepatitis B, pues el bebé no tendría factores de riesgo. Y la posibilidad de que tenga hepatitis B, pues pues sería baja. Pero sí le transfiere los anticuerpos, desde luego que sí. Pero eso no es lo mismo que vacunar. O sea, habría que vacunar al bebé. ¿Sí está claro? Sí, doctor, gracias. Bien, entonces ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces lo que les tengo puesto allá en amarillo se refiere al tratamiento. Entonces voy a regresar. El tratamiento solo está indicado en aquellos casos de hepatitis grave, de hepatitis fulminante o hepatitis crónica, ¿no? Ahí lo dice claramente. Dice el objetivo principal del tratamiento contra la infección por la hepatitis B es prevenir la progresión de la cirrosis hepática, ¿sí? De la falla hepática y el carcinoma hepatocelular. Entonces, ¿en quiénes está indicado? Pues ya nos están dando la pauta, ¿no?
en aquellos que tienen hepatitis crónica, 6 meses o más de evolución. ¿Y quiénes tienen hepatitis crónica o quién tiene réplica viral después de 6 meses? Todos aquellos que tengan evidencia alguna de la réplica del virus a través de sus marcadores, ¿sí?, sus marcadores subrogados, pues tienen evidencia de evolución de la enfermedad, y aunque en ese momento no tengan cirrosis, les puede llevar a la cirrosis, ¿sí? Aquellos que tienen una carga viral de 20.000 copias, de 20.000 unidades por microlitro, los que tienen el antígeno de superficie positivo, ¿sí?, mayor de 2.000 unidades internacionales por mililitro, ¿sí?, aunque no tengan antígeno E positivo, ¿sí?, y los que tienen después de 6 meses elevación con diagnóstico de haber tenido hepatitis y elevación de aminotransferasas, porque nos están dando datos de inflamación del hígado. Entonces, en estos casos es donde está indicado el tratamiento. Y el objetivo, pues ya lo vimos: evitar la progresión de la enfermedad, evitar la falla hepática y evitar que te dé carcinoma hepatocelular. Pero aquí en amarillo les tengo mostrado una cosa más que ya no tiene relación con la cronicidad, ¿no?, que dice que aquellas mujeres que tienen una carga viral de más de 200.000 unidades internacionales por mililitro, aunque no tengan cronicidad, si están embarazadas, ¿sí?, hay que darle tratamiento para evitar la transmisión, a tratar de evitar la transmisión. Entonces es una condición especial y aquí está la referencia. Y ya nada más para acabar con el tema, mostrarles esta guía que está aquí en el libro rojo, ¿sí?, que también nos lo dijo Irving, pero aquí en esta tabla, bueno, esta es la guía de vacunación. Esta es la guía de vacunación donde están las indicaciones de vacunar, y ya nos dijeron que la vacunación en México está en la cartilla, ¿sí?, en los niños es en la primera semana de vida, pero también hay indicación de vacunar en adolescentes y en adultos, y aquí está en esta tabla. Y lo que quiero que tengan presente, que lo busquen y que lo revisen con detalle, es este diagrama de flujo que está aquí, ¿sí?, que vean que es el diagrama de flujo para evitar, ¿sí?, para tratar de evitar la hepatitis B en el recién nacido, hijos de madres con algún conocimiento de la presencia del antígeno de superficie en sangre. Entonces tenemos aquí 3 condiciones, ¿sí? La madre con antígeno de superficie positivo, o sea que tiene réplica viral. La madre en la que se desconoce si tiene o no presencia de antígeno de superficie porque no le hemos hecho nada. Y en las madres en que se sabe, ¿sí?, bueno, mientras en la que se asegura que no tiene el antígeno de superficie y en la que se desconoce, que es la condición que es la principal condición que tenemos en México, y que en este pedazo se basa nuestra conducta. Entonces veamos aquí, en aquellas madres que tienen antígenos de superficie positivo, todos sus recién nacidos, independientemente de su peso, deben recibir la vacuna, ¿sí?, contra el virus de la hepatitis B y anticuerpo específico contra el virus, o sea, inmunoglobulina de tipo específico contra el virus de la hepatitis B dentro de las primeras 12 horas de vida, o sea, dentro de las primeras 12 horas de nacer. Entonces, aquí ya tenemos 2 condiciones. Si la madre sabemos que tiene el antígeno de superficie positivo, su bebé dentro de sus primeras 12 horas de vida debe recibir tanto la vacuna como la inmunoglobulina de tipo específico contra el virus de la hepatitis B. Entonces, esto es algo que tendríamos que hacer si diagnosticamos a la mamá. Si la madre tiene antígeno de superficie negativo, pues ya consideramos el peso del bebé y vemos que hay una diferencia entre 2 kilos y menos de 2 kilos. ¿Sí? A los que tienen más de 2 kilos, pues los vacunamos, ¿sí?
¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vacunamos a todos los niños dentro de las primeras 24 horas contra el virus de la hepatitis B. Y los que tienen menos de 2 kilos, les esperamos que llegue a los 2 kilos. Y les ponemos la vacuna. Y esto ocurre pues alrededor del mes. Claro, va a depender mucho del tamaño del bebé. Y esta es la condición que se cumple en la mayoría de nuestras mujeres al no hacer una pesquisa, ¿no? No sabemos si la madre tiene o no antígeno de superficie positivo, ¿sí? Entonces, todos sus bebés deben ser vacunados con base a su peso corporal. Muy bien, pues esto está allá, ya se los puse en el Red Book para que lo tengan a mano y sepan dónde está. Muy bien, pues vamos a pasar a hepatitis D y luego a hepatitis C. Adelante. Hepatitis D. Que nada más es un complemento de la B. Sí, ahorita proyecto, doctor. André. Ok, bueno, yo les voy a hablar acerca de la hepatitis D. Siguiente. Bueno, la hepatitis D se puede definir como una infección viral causada por el virus de la hepatitis D y que tiene la capacidad de favorecer la hepatitis fulminante o también acelerar el deterioro hepático en pacientes crónicamente infectados por el virus de la hepatitis B previamente. El virus es un virus de ARN defectuoso, el cual solamente se va a poder replicar cuando en el huésped esté presente el virus de la hepatitis B. En este caso, el virión es una partícula esférica, como se muestra en la imagen, de 36 nanómetros con una capa externa de lipoproteínas que corresponden a las AGS-HB. Y dentro de esta va a estar la nucleocápside esférica de 18 nanómetros de diámetro y acá su genoma va a ser una molécula circular de ARN y es considerada uno de los virus animales más pequeños. También se va a considerar que va a tener una estructura estable en forma de bastón. Siguiente. El virus de la hepatitis D no va a poder codificar una polimerasa, por lo tanto va a utilizar las polimerasas celulares para su replicación. En este caso, las células normales no codifican polimerasas dependientes de ARN y por ello la replicación se da en el núcleo de la célula infectada y va a ser independiente de la replicación del virus de la hepatitis B. Y con esto, para el ensamblaje de las partículas virales completas se va a requerir de las proteínas de la estructura del virus de la hepatitis B y las cuales van a ser sintetizadas a partir de la información genómica del tipo B. Hablando más de su estructura, su nucleocápside va a estar conformada por dos especies de proteínas. Una pequeña, que es la AGD igual,
de 195 aminoácidos y una grande que va a estar conformada por 214 aminoácidos. Se menciona que tienen prácticamente la misma estructura y lo único que cambia son esos 19 aminoácidos de diferencia. En la pequeña se va a encargar de transactivar la replicación del ARN del virus de la hepatitis D y va a predominar en etapas tempranas de la replicación y en la infección aguda. Por otro lado, en las proteínas grandes se van a encargar de inhibir esta replicación, pero van a participar en el ensamblaje del virus de la hepatitis D. Su predominio va a estar en la etapa tardía de la replicación y también en la infección crónica. Siguiente. Como dato extra, se mencionaba que un modelo animal utilizado para estudios de la hepatitis B es la marmota americana, ya que el virus de la hepatitis en la marmota se puede reemplazar a el virus de la hepatitis B del humano y permitir con esto la replicación del tipo D. También se menciona que por medio de clonaciones se lograron identificar 3 genotipos. El primero se identificó en pacientes que tenían hepatitis fulminante o crónica activa. El tipo 2 se clonó de personas que tenían hepatitis aguda o crónica. Y el tipo 3 de personas que tenían hepatitis aguda severa. Y entre estas tres se mostraba una diferencia entre el 27 a 34% en sus secuencias nucleótidas. Ahora, hablando acerca de la epidemiología, los factores de riesgos más importantes de la hepatitis D son el abuso de drogas intravenosas o inyectables, en ser portador del virus de hepatitis B, recibir muchas transfusiones sanguíneas, el contacto sexual y estar infectado durante el embarazo. En hepatitis D se va a mostrar un predominio en niños con una mortalidad de entre el 10 al 20%. Y acá la mayor prevalencia se dice que es en países de desarrollo, donde se disemina predominantemente entre la familia o por contacto íntimo. También se menciona que es endémica del Mediterráneo y países del Medio Oriente. Se menciona igual que han ocurrido pequeñas epidemias en países en desarrollo como en las Amazonas, en donde también se le ha conocido como fiebre labrea o hepatitis de la Sierra Madre de Santa Marta. Siguiente. Relacionado a su patogenia, hay 2 puntos importantes a considerar que son el efecto citopático directo de la AGD pequeño y la replicación del ARN del virus de la hepatitis D. Y entre ambos se van a encargar de causar el daño hepatocelular. Acá igual se menciona que su replicación puede inhibir la replicación del tipo B y subsecuentemente la del tipo D puede ser inhibida por el virus de la hepatitis C en infecciones concurrentes. En el caso de la hepatitis fulminantes, acá se va a dar una presencia de microvesículas de grasa y una intensa degeneración eosinofílica que va a ser característica de esta evolución. Ahora hablando acerca de sus manifestaciones clínicas, acá la frecuencia con que evoluciona a cronicidad es mayor y la enfermedad suele ser más severa. En la evolución natural, del 70 al 80% de los pacientes con tipo D crónica pueden desarrollar cirrosis en los primeros 2 años. Siguiente. Y se menciona igual que pueden haber 2 tipos de infección. La primera es la coinfección, aguda por el virus D, y esta se da simultáneamente con el tipo B. Esta se denomina autolimitada y menos del 5% se desarrolla acrónica. También se asocia con en la provocación de la hepatitis fulminante, ya que es mayor que cuando solo está el tipo B.
y su incubación es algo larga, se suele considerar entre 50 a 150 días. La segunda infección es la superinfección aguda por tipo D, y esta suele evolucionar a cronicidad en el 75% de los casos, pero su duración es menor ya que tiene una incubación de entre 4 a 8 semanas. Los síntomas que se presentan son prácticamente casi los mismos que en la hepatitis B, como son dolor abdominal, orina color oscuro, fatiga, ictericia, dolor articular, inapetencia, náuseas y vómito. En el caso de la coinfección, las condiciones son las mismas, solo que con una mayor severidad y en ocasiones se da en un curso bifásico, es decir, con 2 picos de transaminemias separadas. Y acá el tipo D, como mencionamos anteriormente, inhibe la replicación aplastomal, era del tipo B, y con esto se puede afectar igual el diagnóstico, ya que al disminuir su replicación muchas veces pues disminuyen los elementos que podían ayudar a su identificación, entonces si no se identifican, pues igual dificultan su diagnóstico. Y en el caso de la superinfección, se menciona que es un cuadro clínico igual similar al tipo B con los mismos síntomas. Sin embargo, se sospecha cuando se presenta el anticore BHB con la clase de IgM cuando da negativo, y también cuando no hay un antígeno de BHB. Siguiente. Ahora hablando del diagnóstico, en este solo se van a buscar marcadores para el tipo D en casos de presencia de marcadores de tipo B. El más importante, que es el AGSHB. Y se dividen en 2 tipos de marcadores, los directos y los indirectos. Los directos se dan por la respuesta inmune del hospedero a la infección y se representan por anticuerpos antivirus D, y que se dividen en 2 clases, la clase IgG y la clase IgM. La IgG indica un contacto con el agente y muestra niveles bajos cuando la enfermedad es autolimitada o niveles altos cuando se da una enfermedad crónica. Y en el caso de la clase IgM, esos van a ser los primeros que aparezcan y luego son sustituidos por el tipo G, e igual indica una infección activa, que puede ser transitoria cuando se da una infección autolimitada o persistente cuando se da una infección crónica activa. Y ahora hablando de los marcadores directos, estos van a representar los componentes virales que se pueden detectar tanto en el suero como en los hepatocitos. Los primeros son el ARN propio del virus D, el cual este se requiere en grandes cantidades de ARN para poder detectarlo por diversas pruebas. Pero se menciona igual que por medio del PCR se incrementa su sensibilidad, por lo que se puede identificar más rápidamente. Su persistencia indica una replicación y un mal pronóstico, y también que se da una infección activa. El otro marcador es el antígeno D. Cuando se encuentra en tejido hepático puede indicar replicación viral, y para descartarlo se necesita tratarlo con diversos detergentes para poder exponer el antígeno cubierto por el AGS de la hepatitis B. Siguiente. Ok, ahorita hablando un poco más a fondo acerca de las 2 infecciones. En la primera, la coinfección. En el periodo de incubación se suelen detectar mayormente niveles altos de AGS de HB, y después, cuando va avanzando la infección, ya empieza a salir los marcadores de ARN de tipo D, y de último aparece el AGD. Una vez que inician los síntomas, aparecen las transaminasas,
y con ello también los antivirales de tipo T, específicamente los M, y estos prevalecen por aproximadamente 4 semanas. Luego aparecen igual los antivirales de tipo G, y estos suelen quedarse en el cuerpo por años, pero a niveles bajos. Luego, a las 4 o 6 semanas después de la infección, se suelen presentar niveles de anti-AGS de tipo B, y con ello hay una disminución en los AGS de tipo D, con lo cual se considera resuelta la infección. En el caso de que se dé una evolución tipo crónica, suelen permanecer niveles elevados de AGD del ARN tipo D, de AGS tipo B y de los antivirales tipo D. Por otro lado, cuando se da una superinfección, se suele portar primeramente, igual que en el anterior, los AGS de tipo B, y luego a las 4 semanas, cuando avanza la infección, empiezan a aparecer el ARN de tipo D y el AGD. Y con esto, como igual pasó en la coinfección, hay una disminución en el AGS de tipo B. Luego, durante 6 meses o aproximadamente un año, van a prevalecer los antivirales de tipo M. Y los antivirales de tipo G pueden persistir en niveles altos si evoluciona crónica. En la superinfección se consideran 3 fases distintas. La primera es la fase aguda, en donde se da una replicación de tipo D y se inhibe la replicación de tipo B. Cuando se evoluciona a una fase crónica, hay una disminución en la replicación de tipo D y hay una reactivación en el tipo B. Y ya en una fase tardía, cuando se da la presencia de cirrosis o de hepatocarcinoma, se suelen reducir ambos tipos de virus. Siguiente. Ya casi finalizando, relacionado a su tratamiento, se menciona que ningún tratamiento ha sido efectivo para inhibir su replicación y el daño hepático que causa. Sin embargo, se suele utilizar en algunas ocasiones el interferón alfa, el cual ha tenido una buena respuesta en aproximadamente 50% de los casos. Con el interferón alfa, las transaminasas se suelen normalizar y suele desaparecer el ARN tipo D sérico. También se suele utilizar 10 unidades de interferón alfa 2A 3 veces por semana durante 12 meses. Y en una investigación que se hizo, se reconoció que el 20% de los pacientes continuó con remisiones de la enfermedad una vez que se suspendió el tratamiento. También se menciona que en casos de que exista cirrosis, el trasplante hepático puede ser una buena opción para prevenir o curar la infección. En el caso de la prevención, se indica pues, evitar la infección del virus de la hepatitis B, inmunizarse contra la hepatitis B, que con ello igual pues, crea una inmunización con la B, y también evitar conductas como el uso de drogas intravenosas o la promiscuidad sexual. Siguiente. Ahí, eso sería todo. Gracias. Excelente. Ahora entonces nada más. A ver, creo que tienes muy alto tu volumen, Carlos. Me estoy oyendo. Bien, no, estuvo muy claro y muy completo. Nada más quiero puntualizar 2, 3 cosas, que además las dijiste. Uno, la hepatitis D no es una enfermedad sola, necesita compañía. ¿Sí? Necesita la hepatitis B. Y ya vimos que hay dos maneras en que puede llegar junto con hepatitis B o un poco después de hepatitis B
o mucho, dependiendo si hay o no réplica del virus B, ¿no? Entonces están las coinfecciones y las sobreinfecciones. En este caso, pues una coinfección pues tendría un comportamiento más violento que una sobreinfección, porque en la fase aguda pues atacarían dos virus, ¿no? Y la posibilidad de hepatitis fulminante aguda pues sería más alta que en el caso de una sobreinfección. Sin embargo, la presencia del virus D sobre B, pues lo que casi garantiza es una cronicidad, casi la garantiza, ¿no? Entonces, hay cosas muy válidas respecto a esto. A nadie le deberíamos hacer pruebas diagnósticas para virus D si las pruebas para B están negativas. O sea que cuando uno decide buscar virus D es porque ya sabemos que hay virus B. Si no, no tendría caso. ¿Sí? No hay virus D, no hay solo. Entonces sería gastar el dinero. Y la otra es las medidas preventivas para evitar el B evitan el D y la vacunación del B evita el D. O sea que con las mismas acciones evitamos dos cosas a la vez. Y eso es un punto muy importante. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando llega D sobre B, ya no tenemos las mismas posibilidades de terapéuticas en la fase crónica. Todo aquello que nos servía bien para B, cuando llega D, pues ya no nos sirve igual de bien, ¿no? O por el momento no estamos seguros que fuera así, ¿no? Entonces, eso es algo que tendríamos que dejar en claro. Pues bien, me parece que esto ha sido muy completo, tanto B como D. Entonces vamos a oír C, que C pues serían algunas cosas diferentes respecto al comportamiento y respecto a la cronicidad, pero es algo muy parecido, ¿no? Criterios muy parecidos, excepto que cuando uno tiene algún marcador para C, pues ya estamos empezando a hacer algo, pero básicamente es mucho de lo que ya nos dijeron, excepto que la etiología es diferente, ¿no? Adelante. Vale. Primero que nada, la hepatitis C es de la familia Flaviviridae y del género Hepasivirus. Tiene 6 genotipos y más de 80 subtipos. Los principales en México es el genotipo 1, es el subtipo A y B, genotipo 2, A y B también. Y eso va a ser importante porque según el genotipo que está asociado, pues va a influir en la gravedad de la enfermedad, así como la respuesta al tratamiento. Y pues va a variar la medicación, el tiempo en que se dé y demás cosillas. El siguiente, por favor. Tenemos las características básicas del virus, que sería una simetría, forma esférica, simetría variable, el tamaño es de 40 a 60 según talle, puede variar, o sea, en los diferentes libros me mostraron diferentes intervalos, pero por general es entre 40 y 60. Tiene envoltura, la replicación es citoplasma, la vía de transmisión es principalmente parenteral, pero también se incluye la sexual y la transmisión vertical de madre a hijo. El genoma es de RNA de cadena única, polaridad positiva. Y algo que también nos interesa sería la sensibilidad a solventes lipídicos, que es inactiva por detergentes, inactiva en los orgánicos por solventes orgánicos y luz ultravioleta. También se inactiva después de los 39 grados. Y en cuanto a la sensibilidad del pH, es estable entre 8 y 9 y se inactiva por pH ácido. Eso es importante porque aunque esto podría inactivar también las células de la sangre en ciertos derivados del plasma, se podría utilizar estas medidas para inactivarlo y que se pueda utilizar ese plasma. En la siguiente diapositiva podemos ver los factores de riesgo y las causas frecuentes de la enfermedad. Principalmente es por transfusión de sangre, es la enfermedad crónica más importante en la transfusión de sangre. También puede ser por agujas contaminadas, incluyendo de hecho, la OMS dice que el 33%, 23% de la enfermedad y de los nuevos casos y 3% de las muertes son por drogadicción. O sea, está relacionado, está asociado con la adicción a las drogas inyectables.
También las agujas contaminadas incluiría lo que sería a pacientes, por lo tanto, aquí grupos de riesgo podrían ser también el personal de la salud, así como los pacientes que pueden tener las agujas contaminadas, pueden pasar una iatrogenia. Y incluye también esto a las personas que se tatúan, que igual si está contaminada, si no se desinfecta adecuadamente, pues existe la posibilidad de que te infectes con hepatitis C. Igual está el contacto sexual y la transmisión vertical, que como se mencionó es de la madre a los hijos. Es de un 5% de la probabilidad, hablando de las madres infectadas. Y mientras mayor sea la carga viral de la madre, mayor va a aumentar el riesgo. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos que la infección, la capacidad de esta enfermedad de producir una infección persistente está asociada a que se mantiene asociada a las células y evita la muerte celular. O sea, se mantiene asociado sin atacarlo, pero ya en fases posteriores, conforme el tiempo, en una etapa crónica, puede provocar hepatopatía y pues ya afecta a las células. También se mantiene como una enfermedad crónica principalmente debido a la alta capacidad de mutar, ya que puede eludir la acción del interferón y cambiar su tecnicidad, lo que le ayuda a establecer la enfermedad crónica. La lesión hepática menciona que es una patogenia desconocida, aunque se le puede asociar por ser un virus citopático que es directo a los hepatocitos, o bien una lesión inmunológica, que la respuesta inmunitaria puede causar daño tisular. En el estudio histopatológico también se pueden observar agregados de linfoides y daño de conductos y esteatosis. De hecho, la estatosis hepática es una de los grupos, son las personas las pacientes que lo padecen están en el grupo de riesgo porque agrava la enfermedad. Los anticuerpos que se van a fabricar, crear durante la enfermedad, durante la patogenia, no van a combatir contra la enfermedad. Eso no funciona de esa manera. Se utilizan mayormente como forma de identificar la enfermedad como un marcador. Aunque después de los 10 años, en 50-80% de los pacientes con infección aguda y 10% de los de infección crónica se pueden limpiar de los anticuerpos del virus de hepatitis tipo C. Esta infección crónica también va a reducir la concentración de linfocitos T, CDH citotóxicos, lo que va a impedir la resolución de la infección, o sea que se va a mantener crónica. Y se ha sugerido que las citocinas debidas a la inflamación y la continua reparación del hígado y la inducción de proliferación celular es lo que va a producir en la infección crónica de la criohemoglobinuria paroxística, que va a ser una de las complicaciones extrahepáticas. En la siguiente diapositiva podemos ver la epidemiología y el periodo de incubación es después de 2 semanas hasta de algunos mencionan 3 meses, 150 días, 180 días. Vamos a mantenerlo de 2 semanas a 180 días, de 2 semanas a 3 meses. La OMS menciona 6 meses. Y el periodo padronómico, la mayor parte de los casos de la enfermedad son asintomáticos, del 80 al 90% son asintomáticos, tanto agudo como crónico. Y el 10% restante, 10-20% restante, se podría tomar desde las 2 semanas, ya empieza a tener de síntomas. Pero por lo general es subclínico, no se va a notar. No se puede ver los signos, el cuadro clínico. Unos cuantos datos de la OMS es que reportan una alta prevalencia, y es que alrededor del mundo ha habido alrededor de 173 millones de casos, de los cuales 71 millones de personas padecen infección crónica, de los cuales 399,000 personas han fallecido principalmente por la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. En las regiones más afectadas en el mundo sería el Mediterráneo Oriental y Europa, con una prevalencia de 2.3 y 1.5 respectivamente en 2015. Como lo que quería mencionar antes, que no recordaba bien los datos, es que 23% de las nuevas infecciones, de los nuevos casos,
y el 33% de las muertes son atribuibles al consumo de drogas inyectables. Por lo tanto, está muy asociado a esta adicción. Y la letalidad es de aproximadamente 4% de los casos. Aquí tenemos las gráficas con los boletines de la salud que nos comparte el maestro. Y vemos que a partir del 2020 a 2021 sí fue bajó en todo el país, todo el México. Y en la siguiente diapositiva podemos ver más a detalle el de Yucatán, que sí tiene un piquito de subida, pero ya está bajando otra vez los casos por año. Así que pues se está manteniendo bien en cuanto a evitar que esta enfermedad siga. Como mencioné anteriormente, sabemos que del 80 al 90% de los casos son asintomáticos, por lo tanto no van a presentar cuadro clínico. Y de hecho, en la mayoría de las hepatitis tipo C, hepatitis C aguda, va a ser autolimitada, o sea que se va a resolver por sí solo el cuerpo, y muchas veces lo vamos a solucionar, nos vamos a sanar sin necesidad de que nos demos cuenta, porque vamos a ser asintomáticos. El porcentaje de hepatitis fulminante es de menor al 1%. Es muy poco probable que suceda, aún así puede suceder, lo cual la hepatitis fulminante, como anteriormente mencionaron, es cuando el hígado va a verse afectado en un tiempo, en un periodo de corto tiempo, un corto periodo de tiempo. Y también tenemos el resto de los casos que no van a ser ni agudo ni de hepatitis fulminante, van a ser crónicos, que son la mayor parte de los pacientes. Acá tenemos los síntomas de la aguda, que puede ser astenia, dinamia, mialgia, atralgia, náuseas, pérdida de apetito, vómitos, dolor abdominal, febrícula, hipocolia, coluria y ictericia. Y en la crónica tenemos la mayoría de datos similares, agregando retención de líquidos, hipertensión portal y falla hepática, así como las complicaciones que van a provocar las muertes principalmente, como lo sería la cirrosis y el hepatocarcinoma. En la siguiente diapositiva podemos observar que la cirrosis va a aparecer normalmente alrededor de los 21 años de la enfermedad, aunque hay un periodo, es que tengo solo 20 minutos, alrededor de 21 años, aunque hay un intervalo entre 2 a 30 años. Y de todos los casos, solo el 10 a 20% van a padecer cirrosis. De estos, del 1 al 5% de todos los casos, o sea, una quinta parte de estos, van a padecer hepatocarcinoma, que por lo general va a aparecer a los 29 años de la enfermedad. Y después de esto, pues es lo que seguiría sería la muerte, que como mencioné antes, la letalidad es del 4%. Aún hay, acompañando a esto, en la hepatitis crónica, hay manifestaciones extrahepáticas, como puede ser la crioglobulinemia mixta de tipos 2 y 3, así como la glomerulonefritis membranoproliferativa y la porfiria cutánea tarda. Hay algunos hallazgos clínicos, como puede ser la vasculitis, la polineuritis y la nefritis, las tres son inflamaciones. Y algunas manifestaciones sin demostración definitiva, o sea que está asociado, pero no se ha comprobado si es una complicación de la enfermedad o si son casualidades o eventos aislados, como puede ser el síndrome de antifosfolípidos, artritis seronegativa, síndrome de Sjögren, tiroiditis autoinmune, líquen plano, úlceras corneales, fibrosis pulmonar idiopática, poliarteritis nodosa, anemia plástica y linfoma de células B, que es el de Hodgkin, si no me equivoco. Y ahora para el diagnóstico diagnóstico diferencial, lo principal va a ser bueno, primero que nada, como se menciona antes, que va a ser normalmente asintomática. Generalmente se va a identificar por accidente, de manera accidental, ya que cuando se dona sangre se suelen hacer estos estudios para ver si el portador es un candidato óptimo. Y o tardíamente, si aparecen las manifestaciones clínicas, pues lo vamos a ver. Y entre las pruebas que encontramos, serían 4, serían las pruebas serológicas para detectar los anticuerpos contra los antígenos, como puede ser la prueba de ELISA y RIBA. También puede ser ELISA, se puede llamar ella. También tenemos las pruebas para detectar y cuantificar antígenos, las pruebas de biología molecular para detectar o cuantificar genomas del
virus de hepatitis tipo C y analizar su secuencia genómica, que sería el PCR. Al igual que las pruebas de funcionamiento hepático, como lo sería la biopsia. De hecho, este último sirve para saber cuál va a ser la gravedad de la enfermedad y, por lo tanto, qué tratamiento se le va a dar. Podría explicar qué son los test, pero vamos a dejarlo así. Creo que no queda suficiente tiempo. El tratamiento farmacológico es principalmente de interferón y ribavirina, así como unos fármacos que se descubrieron hace relativamente poco tiempo. El libro lo menciona como hace 4 años, pero es de 2016, así que fue hace como 10 años. El interferón por sí solo tiene un 15 a 25% de respuestas positivas, pero mejora con la ribavirina a un 40 a 50% de respuestas positivas. El porcentaje de respuesta completa, el cual sería la disminución, o sea, cierta resolución de la enfermedad, sería del 15 al 20, del 50%, la respuesta sostenida del 15 al 20%. Esta respuesta sostenida, lo que nos importa es que lo que significa es que como es menor, va a haber el porcentaje de recaídas alto. Ya que quizás sostenido significa que ya no va a volver a aparecer la enfermedad porque ya se controló. Pero, como se menciona, la recaída va a ser alta, por lo tanto es muy probable que la persona, el paciente que lo padezca, lo va a volver a padecer después. Por lo tanto, se requeriría seguimiento de su enfermedad. Aquí podemos ver de las dosis del medicamento. El peginterferón alfa 2B sería una dosis de 180 microgramos por semana en una duración de 48 a 72 semanas, al igual que la ribavirina, que en esta la dosis sería 800 a 1200 miligramos por semana según el peso. Y de esto sería principalmente en las personas que han padecido ya la cirrosis o tienen una fibrosis avanzada, y los que no tienen una fibrosis tan avanzada, que es moderada o baja o ya no la presentan, simplemente no la presentan, va a ser individualizada su tratamiento. Se tendría que revisar sus antecedentes para poder decidir un tratamiento adecuado. En esta pues incluí los demás medicamentos que son de inhibidores de la proteasa vírica y no me acuerdo qué era la N. Ahorita checo. Después tenemos los fármacos de los inhibidores de la proteasa vírica. Está el boceprevir, el telaprevir y el cimeprevir, que los tres se pueden combinar con el peginterferón y la ribavirina. De hecho, sí tienen que combinar con ello para que pueda tener un adecuado de tratamiento. La tasa de curación de los dos primeros sería 65-75% y está enfocado en el genotipo 1. La dosis de tratamiento la investigué aparte en otras páginas, así que no estoy totalmente seguro si son así, si es el dato correcto. Por eso puse la referencia abajo. Que en boceprevir sería 28 semanas, telaprevir sería 24 semanas. Cimeprevir de isofosbuvir sería de 12 a 24 semanas, y ambos también tendrían una tasa de curación de 5 a 100%. Estos son más recientes. Esto se decía que es en el último año, del 2016, sí que es de hace 4 años aproximadamente. Y de lo destacable por sí solo de isofosbuvir es que puede ser solo con ribavirina, combinarse, o puede combinarse con peginterferón y ribavirina, que sería lo más adecuado porque, como mencioné antes, tiene una mayor tasa de reacción positiva. Lo que sería el tratamiento no farmacológico sería el limitar la ingesta de alcohol, porque esto agrava la enfermedad. Es como darle más carga al hígado, y si el hígado ya está padeciendo por sí solo con la hepatitis C, con el alcohol va a solo aumentar la velocidad de la cirrosis, va a terminar por acelerar el proceso de la enfermedad. Al igual que otras recomendaciones de prevención, como se mencionó anteriormente en la hepatitis B y la D,
es de no compartir utensilios para el cuidado personal, porque, por ejemplo, algunas veces sangramos cuando nos cepillamos los dientes muy fuerte o con hilo dental, más que nada, principalmente con cepillo de dientes. Entonces, sí te podrías llegar a infectarte de esa manera por medio del fluido de la sangre. Mantener relaciones seguras, como siempre, con los preservativos para evitar una infección sexual. Además de otras medidas de prevención que ahorita voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Algo muy destacable de este tipo de hepatitis es que no tiene vacuna. Así que vamos a enfocarnos principalmente en la prevención primaria y secundaria. La prevención primaria es antes de la enfermedad, y la prevención secundaria es la que nos va a ayudar a identificar a los pacientes que tienen esta enfermedad. Entre la prevención primaria tenemos las pruebas de tamizaje y plasma, las cuales se van a realizar a los donadores de órganos y semen, así como de sangre. De hecho, en la actualidad todos los bancos de sangre se hace la determinación de anticuerpos por el VHC, por la prueba de ELISA que mencioné anteriormente, ya sea de segunda o tercera generación, para eliminar las sangres contaminadas y evitar esta infección, o sea, este riesgo de infección. En segundo lugar, tenemos la inactivación del virus en productos derivados del plasma. Como mencioné anteriormente, hay formas de inactivar el virus, por lo que yo puedo pensar que esto se realiza con el fin de aprovechar la sangre para aprovechar los productos derivados del plasma de los donadores y no se elimine y deseche con facilidad. Y por tercera tenemos la implementación de prácticas de control de infecciones, como mencionaron antes, el uso del condón, correcta eliminación de residuos infecciosos, correcta eliminación de agujas en el hospital y cosas relacionadas. En la prevención secundaria, ya para detectar con mayor facilidad y poder actuar ante la enfermedad, tendríamos el estudio de laboratorios de personas en riesgo de identificación. Como ya se mencionó, serían recién nacidos con madres portadoras, personas que hayan tenido contacto sexual con personas infectadas o por transfusión de sangre o jeringas, que ya sería por drogadicción, tatuajes o un accidente en el hospital, que sin querer tocas la jeringa. En segundo lugar tenemos el manejo médico de personas infectadas, o sea, el correcto manejo médico, evitar infectarse por medio de los fluidos. La educación profesional y pública, con el fin de que puedan detectar los signos a tiempo. La vigilancia y supervisión de la efectividad de las medidas de prevención, o sea, que se revisen que estén bien realizadas estas campañas, estas medidas de prevención que se mencionaron anteriormente. Y algo destacable es la vacunación contra hepatitis A y B, ya que así evitamos la coinfección, lo cual podría agravar la enfermedad y que se vuelva más difícil de tratar. Personalmente no creí que hubiera una rehabilitación tal cual, porque, por ejemplo, las enfermedades, principalmente las agudas, lo más probable es que ni te des cuenta de que tienes enfermedad. Simplemente tu cuerpo lo va a solucionar por sí mismo, así, y no vas a notarlo porque va a ser asintomático. Y la crónica, por su parte, como va a ser por cronicidad, no estoy muy seguro si pues vas a dejar de tener en el futuro, porque como mencioné antes, la recaída, el porcentaje de recaídas es alto. Por lo tanto, de rehabilitación tal cual no estoy seguro si sea o sea, no encontré ni en los libros y pues en otras páginas pues tal cual no había. Así que yo creo que es porque no tiene tal cual una rehabilitación, sino un cuidado mientras aún se tiene la enfermedad. De hecho, encontré que se investigaba un folleto sobre padecer hepatitis y ahorita con la pandemia y cómo vivir con ello. En cuanto al pronóstico, podemos rescatar de lo que anteriormente mencioné, que principalmente el porcentaje de recaída es muy alto, el 80% de los casos de hepatitis aguda evoluciona a cronicidad, o sea que solo del 15 del 10 al 20%, 15, lo manejan diferentes maneras en diferentes fuentes, vamos a dejarlo en 15%. Se va a solucionar por sí solo, y la cronicidad es lo que
lo que va a estar principalmente de la enfermedad. Pues el pronóstico no es muy, no es muy favorable en el sentido de que lo más probable es que si lo padeces lo vas a padecer toda tu vida y solo se va a tratar los síntomas para que no se agrava cirrosis o hepatocarcinoma. Pero ya en cuanto a la letalidad, eso sí es favorable en cuanto al paciente porque es muy pequeño el porcentaje de la letalidad, porque de la muerte suele ser el 4%. Ya sería todo, ahorita les voy a... Muy bien, Emiliano. Te dejé terminar, aunque estás terminando ahogándote. Voy a decir, sí. Toma. Vamos a ver en 20 minutos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, como ya estamos sobre el tiempo, te voy a pedir, Emiliano, que la siguiente clase que vamos a ver meningoencefalitis bacteriana y viral, incluyendo las encefalitis, lo primero que vamos a hacer es que me vas a poner tu última diapositiva para preguntas y comentarios de hepatitis B y cerremos este tema. En la primera parte, tú solo me vas a poner la última diapositiva, preguntas y comentarios míos, y luego nos vamos a pasar allá al módulo de sistema nervioso central. Está bien, entonces en la siguiente clase también les puedo compartir